placer saludarlo, doctor José Seijo. Es un placer verte, Chelito, igualmente. Muchas gracias, doctor. Qué alegría, qué agasajo poderle saludar por esta vía y tener el honor de presentarlo como uno de los grandes maestros de la dermatología en México a nuestros queridos colegas que participan en este notable grupo que está haciendo una serie de alta especialización en materia de diabetes. Doctor Seijo, qué gusto, de verdad, es un privilegio. Y como ustedes saben, como ustedes leyeron ahorita en la introducción, el perfil del doctor Seijo es súper especial. Nosotros, aparte de ser un destacado especialista en la dermatología, sabe que le tenemos un cariño singular en este grupo, un gran aprecio, respeto, admiración, y que siempre nos congratulamos de poder escucharlo con cualquiera de los temas que nos aborda. Y en este caso, pues, conceptos claves en la dermatología. El doctor es, como dije, uno de los grandes maestros en la dermatología en México. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle, es especialista en dermatología y cuenta con subespecialidad en cirugía dermatológica. También es miembro destacado de varias sociedades y colegios, entre los que destacan la Sociedad Mexicana de Dermatología, la Sociedad Mexicana de Dermatología Oncológica, la Academia Mexicana de Dermatología, la Academia Americana de Dermatología, el Colegio Ibero-Latino de Dermatología. Por todo ello, por su humildad, por el cariño que le tenemos y que sé que también nos tiene a este grupo maravilloso, sea usted muy bienvenido, doctor José Seijo. Es un honor escucharlo. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. A nombre Gracias de a Alianza ustedes. Médica y del doctor Mario Acosta Mejía. Claro. Gracias, doctor. Bueno, pues no sé si puedo iniciar. Saludos también a Mario, ¿eh? Con gusto, doctor. Claro que sí. Bueno, pues me invitaron a hablarles sobre diabetes y piel y pues es un placer para mí hacerlo. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Bueno, ok. Ni modo más estorbar una ventanita que es la de el mosaico, porque tampoco la quiero tener aquí y tener toda la pantalla completa. Ahí está, ya, listo. Ahora sí. Bueno, creo que ya les di casi toda la clase. De alguna manera todos ustedes saben, y muy buena noche a todo el mundo, que la diabetes pues, se divide en dos grupos. La tipo 1, que es una enfermedad autoinmune y que en la que hay destrucción de las células beta pancreáticas. Y la tipo 2, en la que hay una resistencia a la insulina en los órganos diana, incapacidad progresiva del páncreas para abastecer a esta demanda. Y bueno, aunque la mayoría de los casos de esta diabetes tipo 2 tiene un componente genético, la obesidad es el factor principal. Más obesidad, más frecuencia de diabetes tipo 2. En 2018, la Federación Mexicana de Diabetes señaló que la diabetes mellitus tipo 2 afecta del total de la población prácticamente al 10% de los pacientes, 11% de mujeres y 9% de varones, el 10%. Sin embargo, el número de pacientes no diagnosticados permanece incierto. Esto lo han estado ustedes viendo en esta alta especialidad que han estado estudiando. Se estima que en México 1 de cada 4 personas mayores de 54 años presenta diabetes mellitus y el 90% de estas pacientes son tipo 2.
todos ustedes conocen bien que esta hiperglucemia crónica produce trastornos microvasculares específicos, retinopatía, nefropatía, neuropatía, aterosclerosis acelerada. Pero que puesto en contexto, si los oftalmólogos insisten mucho que una estructura tan pequeña como es el fondo del ojo aporta muchos datos valiosos respecto al estado metabólico y el daño tisular en la diabetes, pues cuanto más la piel, que es un órgano más extenso, aporta muchísimos datos respecto a la enfermedad sistémica, al reconocerlo se dispone de pistas respecto al diagnóstico, la evolución, el pronóstico. Y aproximadamente, para que nos demos una idea, pues un individuo de 70 kilos representa que tiene casi 2 metros cuadrados de superficie corporal, cutánea, pesa 4 kilos esta piel, tiene un volumen de 4,000 centímetros cúbicos y equivale al 6% del peso corporal. De ahí que es un dato muy importante y por ello la intención de hablarles de las manifestaciones cutáneas de la diabetes mellitus. Se estima que entre un 30 y 70% de los pacientes con diabetes presentan manifestaciones cutáneas al inicio de la enfermedad, independientemente que sea diabetes tipo 1 o tipo 2. Pero con el paso del tiempo, la prevalencia de estas manifestaciones se acerca al 100%. Y esto es importante porque su reconocimiento representa una clave para investigar el diagnóstico, iniciar o ajustar el tratamiento y buscar si hay un daño asociado a otros órganos. Eco. El control metabólico y el daño sistémico. Algunas manifestaciones, fíjense bien, de la diabetes en la piel, no todas reflejan el grado de control metabólico a largo plazo, así como la presencia de daño sistémico concurrente, que sería microangiopatía, neuropatía y nefropatía, así es como retinopatía. La piel tiene cambios y se deben primero a la microangiopatía, es decir, el engrosamiento de la pared de los vasos sanguíneos, rigidez de los eritrocitos, mayor tendencia a la coagulación sanguínea y ello produce aumento de la viscosidad de la sangre y una microcirculación lenta. También está el problema de la neuropatía, los fenómenos autoinmunes que sabemos que ocurren en los pacientes diabéticos tipo 1 y los procesos agregados como son infecciones, medicamentos, traumatismos. También influye el metabolismo de la glucosa por vías no insulinodependientes, por ejemplo, lo que hemos estudiado, la vía de los polioles que aumenta la producción de sorbitol, la autooxidación de la glucosa con incremento en la generación de especies reactivas de oxígeno y la glucosilación no enzimática de las proteínas como es la colágena y las membranas basales. Ahora, ¿cómo abordamos esto? Habría 3 formas. 1, por su clasificación clínica, 2, por su fisiopatogenia o 3, por la frecuencia de su presentación. Aunque parezca más árido, es mejor hacerlo por la clasificación clínica y por la fisiopatogenia, porque al final de cuentas, esa es la forma en que podemos entenderlas mejor y comprender, incluso reconocerlas fácilmente. Pero no entre en pánico. Al final le voy a dar unos consejos o perlitas para llevar a casa. Y a nuestro coordinador académico, hace unos minutos, a Uriel, le mandé estos 3 artículos para que lo comparta con todos ustedes, que son 3 artículos de revisión bibliográfica y que resumen lo que a continuación van a ver. Esta es la guía general de esta charla. 1, las dermatosis propias de la diabetes. 2, los cambios vasculares con manifestaciones cutáneas. 3, las infecciones agregadas. 4, las complicaciones neurocutáneas. 5, la dermatosis por cambios metabólicos asociados a la diabetes. 6, las complicaciones propias del tratamiento de la diabetes. Y vamos a ver esto que les digo, unas perlitas para que se lleven con ideas fáciles de recordar. Por último, las conclusiones. Empecemos. Dermatosis propias de la diabetes. Quizá la más frecuente, y quiero que se la lleven en casa, es la dermopatía diabética. Ese término es poco afortunado porque dermopatía diabética sería toda esta clase. Se la ha llamado mejor atrofia parda circunscrita pretibial.
Todo mundo la ha visto y es la manifestación cutánea más frecuente de la diabetes. Está presente entre el 14 y hasta el 80% de los pacientes diabéticos y a veces se llega a ver en pacientes ancianos que no tienen diabetes, así que tampoco hay que irse con la idea de que siempre es diabetes, pero una proporción altísima está asociada a diabetes. Es más frecuente en hombres que en mujeres y en pacientes de 50 años de edad con diabetes mellitus de larga evolución. Pero antes sea debida a microangiopatía y vean ustedes, afecta, como lo dice el nombre, la región pretibial. Su evolución es crónica y el control adecuado de la glucemia no siempre se refleja en una mejoría de estas placas. Son placas atróficas, todo el mundo diría, son manchas. No, son placas porque hay atrofia. La mancha solamente es un cambio en la pigmentación. Aquí son placas atróficas pigmentadas desde un café hasta un café marrón oscuro, mal circunscritas, situadas en la superficie pretibial, generalmente en forma bilateral, aunque no simétrica. Por la microangiopatía se extravasan eritrocitos que generan depósitos de hemosiderina y eso da una pigmentación marrón. No hay un tratamiento eficaz y, como le digo, una vez que aparecen, pues realmente es un dato de que este paciente tiene daño microangiopático. Y esa es la importancia, es un marcador de microangiopatía en otros órganos, ya que hasta en el 50% va a encontrar ya sea neuropatía, nefropatía, retinopatía con microaneurismas y las lesiones pueden ser inducidas por el mismo traumatismo de la pierna. La segunda es la rubiosis. Este es un eritema persistente que aparece en la cara, el cuello, las palmas, las plantas y no es muy frecuente, ocurre en 7% de los diabéticos. ¿A qué se debe? Pues parece ser que es debido a una reducción en el tono vasoconstrictor y congestión de los plexos venosos dérmicos. Obliga a detectar otras microangiopatías, retinopatía o nefropatía. Esta sí mejora con el control de la diabetes y empeora con el empleo de vasodilatadores, cafeína o la ingesta de alcohol. La tercera es la ampolla diabética. Esta es bastante rara. Yo solamente recuerdo haber visto a lo largo de mi experiencia clínica 2 pacientes con ampolla diabética y tienen las fotografías. Aparecen en las extremidades, son de aparición súbita y espontánea, son ampollas tensas con un contenido claro, no dolorosas, no hay eritema en la periferia y su frecuencia aumenta con los años de evolución de la diabetes. Es frecuente más en hombres. No se conoce la causa, pero esta ampolla se ubica en la unión dermoepidérmica, como ustedes ven en la diapositiva, la parte superior, la primera foto superior, ahí se ve la unión dermoepidérmica, en esa zona se ubica. Es una ampolla que no genera cicatrización. Para nosotros los dermatólogos las ampollas las dividimos en cicatrizales y no cicatrizales. Las cicatrizales ocurren en la dermis, hay entidades que causan ampollas cicatrizales, pero esta no, esta está en la unión dermoepidérmica y no produce cicatriz. El 75% de los pacientes afectados presentan daño microvascular, retinopatía especialmente y neuropatía. Y resuelve espontáneamente en 2 a 5 semanas. El manejo es sintomático. Puede usted indicarle fomentos o pastas secantes o dejar que desaparezca sola. Pero es un dato importante para investigar retinopatía y neuropatía. La otra entidad que hay que conocer, la cuarta, es la necrobiosis lipoídica diabeticorum. Van a ver, una vez que la vean, no se les va a olvidar. No es muy frecuente, se ha considerado, si bien no patognomónica, al menos un marcador cutáneo muy característico de diabetes. Incluso se ha dicho que en algunos casos, hasta en el 15%, puede preceder a la diabetes y en el 20% aparece simultáneamente. Su predominio es al contrario de la dermopatía diabética, de la atrofia pretibial. Esta aparece más en mujeres, ¿sí? Es una enfermedad degenerativa del colágeno. Esto los dermatólogos le llamamos necrobiosis, como lo ven en las microfotografías. Es esa zona pálida de color rosa clarito en la que hay necrosis de la colágena y también puede haber del tejido subcutáneo secundaria a la microangiopatía. Como ustedes se dan cuenta, también está asociada a microangiopatía. Es una dermatosis bilateral diseminada a ambos miembros inferiores, sobre todo a la región pretibial, y puede también haber en el tronco, en miembros superiores, y son placas otra vez circunscritas de un color amarillo café con una atrofia central. Si ustedes lo ven en la diapositiva, en la foto del lado
izquierdo se ve esa zona central que está palideciendo, ¿sí? Con un borde elevado eritematoso. Repito, no es frecuente, pero una vez que uno ve una, no se le olvida, ¿sí? Resuelven espontáneamente, pero toman años en resolverse y dejan una piel, como ven del lado derecho, blanco, nacarada y atrófica. La ulceración es frecuente y el control de la diabetes tampoco se relaciona con la necrobiosis lipódica. Su importancia es que hasta el 50% de los pacientes con necrobiosis lipódica y diabetes presentarán una o más complicaciones, lo que ya sabemos, retinopatía, nefropatía o neuropatía. No se conoce la causa. Se ha hablado de cambios de la colágena por degeneración secundaria al daño vascular. Hay una hipótesis interesante que es la de la agregación plaquetaria. Se ha visto que estos pacientes hay un depósito de inmunoglobulinas en los vasos, fibrinógeno, C3 en las paredes vasculares y agregación plaquetaria. Pero ahí, como ven en la tablita, son los factores causales y ninguno se ha demostrado al 100%. Algunos autores han hablado de la glucosilación no enzimática de la colágena que podría explicar por qué hay esta zona también de necrobiosis. Su manejo no es fácil y realmente no hay uno específico. Se han usado esteroides tópicos, incluso intralesionales inyectados en las lesiones en el borde para prevenir que se expandan. Se ha empleado tacrolimus en ungüento al 0.1% con una respuesta máxima a un año del tratamiento. Así es de que muy probablemente lo que hablamos de respuesta con el tacrolimus sea realmente la atrofia de la evolución natural de la enfermedad. La aspirina y el dipiridamol, así como la pentoxifilina, parecen ofrecer algún beneficio. De ahí que esto apoya más bien la hipótesis de la agregación plaquetaria. Y los apósitos membranales semipermeables llegan a funcionar, sobre todo en las variedades en las que hay ulceración, costras y es muy dolorosa. El granuloma anular. Fíjense que para nosotros los dermatólogos, granuloma anular es un diagnóstico clínico, no necesariamente está asociado a diabetes. Cuando aparece en forma única, como en esa foto de la mano, pues realmente hablamos de granuloma anular y punto. Pero es una dermatosis inflamatoria crónica y benigna. Su etiología no se conoce y usualmente se autolimita, pero en pacientes con diabetes tipo 1 y 2, en vez de aparecer formas localizadas, aparecen formas diseminadas con muchas lesiones, es decir, aparecen en las manos, en la pierna, en el tronco, estas placas que son granulomas o son nódulos con un aspecto circular que van extendiéndose, dejan en el centro una piel sana. ¿Sí? Se ha visto que cuando se toman biopsias de esa zona, de esos nódulos, se encuentra lo que ven en la diapositiva, en la parte de la histopatología, un granuloma con linfocitos en empalizada. Estos son nódulos eritematosos, redondeados, a veces elevados, de consistencia firme, a veces llegan a causar prurito, otras veces no, y como le digo, se localizan en el dorso de la mano y de los pies. Vale la pena tenerlo en mente cuando le aparezca un paciente así, que además es diabético, o al contrario, un paciente con un granuloma anular que tiene no uno, sino múltiples granulomas, investigue diabetes. De las enfermedades todavía más raras que prácticamente son propias de la especialidad, pero es mi obligación y además este es un curso de alta especialidad y que ustedes están tomando, es una enfermedad cutánea de tipo perforante. Fíjense, las enfermedades perforantes, a lo que nos referimos los dermatólogos es que a través de una perforación de la piel se empieza a eliminar colágena necrosada. Y una de ellas que se asocia a diabetes es la enfermedad de Kirley. Es una colagenosis perforante reactiva. Aquí son pápulas con una umbilicación, como lo ven en la esquina superior del lado izquierdo, pápulas umbilicadas con un centro áspero, queratóxico, con mucha frecuencia son pruriginosas. Y fíjense que al rascarse el paciente aparece algo que está abajo del lado derecho, es el fenómeno de Koebner. Vean ustedes cómo se ven las pápulas lineales, en el sentido en que el paciente se fue rascando, ¿sí? No es un proceso infeccioso, la gente luego dice me estoy autocontagiando, no, es un proceso más bien autoinducido por el traumatismo del rascado, ¿sí? En la histopatología, como ustedes lo ven en estas diapositivas de la histopatología, hay nódulos a través de los cuales se elimina en forma transepidérmica la colágena. Su incidencia es rara, no es tan frecuente, del 5 al 10% de pacientes diabéticos, pero son diabéticos nefrópatas que están sometidos a diálisis. Es más frecuente, se ha visto que aparecen en pacientes dializados más en mujeres y su manejo sintomático, manejar el prurito, se ha usado tretinoína tópica,
Todos estos pacientes, curiosamente, cuando les hacen trasplante renal, no con diálisis, mejoran. Engrosamiento cutáneo, así como la dermatopatía atrófica pretibial pigmentada que les mostré al inicio, el engrosamiento cutáneo es conveniente que lo busquen ustedes en sus pacientes diabéticos. Aquí hay tres entidades a saber. Lo que se llama escleredema y que no hay que confundirlo con el escleredema que ven los pacientes, los pediatras con sus pacientes pequeños, que ese es grave y mortal, sino aquí es un escleredema que le llamamos del adulto. Para usar el epónimo que cada vez se emplean menos es esclerodema del adulto de Buschke. El segundo es el empedrado digital y también usando el epónimo lo encuentran en la bibliografía como pápulas de Huntley. Todo esto está en los artículos que les voy a hacer llegar. Y por último, la rigidez cutánea, tendinosa y articular. Son las tres entidades que vamos a revisar a detalle. El escleroderma del adulto de Buschke es una induración de la piel del cuello y la espalda. Ustedes presionan, como ven en la fotografía, entre sus dedos y esa zona está rígida, esclerosa. Se ha visto que hay un depósito dérmico de glucosaminoglicanos, es una glucosilación no enzimática de las proteínas, especialmente la colágena, que se manifiesta, como lo ven en esa imagen histológica, con una tinción de tricrómico de Masson, y esa zona está dañada, ¿sí? Se ve en el 10 al 50% de los diabéticos, así que si antes no lo había leído, ahora empiécelo a buscar en sus pacientes y sobre todo en la región del cuello y la espalda. Vean ustedes esa región escapular, incluso esa zona rígida puede producir limitación articular y correlaciona con el tiempo de evolución de la diabetes y de la microangiopatía. Habitualmente son pacientes obesos, con enfermedad cardiovascular de fondo y además retinopatía diabética. De ahí que están viendo que con frecuencia, si usted busca o encuentra esto en la piel, también saque su oftalmoscopio, apague la luz de la habitación y vea el fondo de ojo. El segundo es el empedrado digital o pápulas de Huntley. Aparece en el 60% de los pacientes diabéticos. Ahí tienen dos casos que vi en algún momento. Estos fueron en el hospital de dermatología. Pero son múltiples pápulas, pero micrométricas, ¿sí? Pequeñitas. La foto no es fácil tomarles las fotografías. Espero que se aprecien de un color clarito, localizadas en la superficie de extensión y en la cara lateral de los dedos, sobre todo en los nudillos y también en la zona cercana a la uña, la zona periungual. Y la rigidez cutánea, tendinosa y articular aparece también hasta en el 50% de los diabéticos. Puede ser desde una piel seria y brillante en las manos, ustedes los ven en esa piel, como puede ocurrir dedos en gatillo, engrosamiento y rigidez tendinosa. El signo de la oración, que es un signo muy bonito, ustedes lo hacen y habla de la rigidez y limitación de la movilidad articular de la mano. Le pide al paciente que junte sus manos y tanto en la porción de un extremo, que es la del dedo grueso, como del dedo pequeño, van a encontrar que el paciente no puede juntar las manos, ¿sí? Y es también por esta rigidez. O la contractura de Dupuytren, que todos sabemos que está desde que estamos en la carrera de medicina, uno lo estudia asociado a hepatopatías, pues también ocurre en algunos pacientes diabéticos y es por la esclerosis de la fascia palmar. En su enteropatogenia se han implicado tres mecanismos. El primero, la glucosilación no enzimática del colágeno. Y resulta lógico que estos pacientes, pues cuando hablamos de diabetes como un diagnóstico, pero en general es todo un complejo pues de tipo etiopatogénico el que afecta a estos pacientes. Uno de ellos es la glucosilación no enzimática del colágeno. La otra es la hidratación excesiva del colágeno por grupos poliol. La otra, el factor vascular, la mayor extravasación por glucosilación de los vasos sanguíneos, de los microcapilares, hay extravasación de la albúmina, lo que favorecería la aparición de microangiopatía y posterior alteración del colágeno. Entonces, como entendemos, esto es un proceso bastante complejo, pero la clínica no niega la presencia de estas lesiones. ¿Cuál es su importancia? Pues correlaciona, como ya le dije a ustedes, con la duración de la diabetes y con la microangiopatía, reducción del suministro de oxígeno, así como con la neuropatía. Hay un mayor riesgo de retinopatía. Busque el fondo de ojo, como le digo, y pida exámenes de laboratorio para buscar nefropatía diabética. Su manejo es con fisioterapia, se han usado esteroides intralesional intratendinoso y la cirugía. Los cirujanos de mano hacen a veces enugaciones. Como se están dando cuenta, aquí entonces no nada más entra en juego los conocimientos de dermatología, sino también los quirúrgicos, ¿verdad? Y los ortopédicos. Ahora, la xantoniquia, la xantodermia,
Es importante entenderla, ¿sí? Aquí lo que ocurre es hay un color amarillo, lo puse en ese color, en las palmas, plantas, axilas, surcos nasolabiales, las uñas, pero no en las escleras, como esperaría uno de los pacientes hepatópatas. Aquí no lo hay. Esto es debido a la glucosilación nuevamente no enzimática de la colágena. Hay una acumulación de un producto amarillo fluorescente, ese imidazol con ese nombre largo, que se forma durante el proceso de glucosilación enzimática de las proteínas. Ocurre en un porcentaje pequeño de pacientes, en el 10% de los pacientes, pero ya conociéndolo, empieza uno a buscarlo. Afecta por ambos sexos, por igual a ambos sexos y a ambos tipos de diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Es frecuente en pacientes de muy larga evolución de la enfermedad y mal control metabólico y tiende a mejorarse. Fíjense, esta sí es de las que mejora cuando se compensan los valores de la glucemia. Acantosis nigricans, ¿quién no la ha visto en sus pacientes? ¿Sí? Aquí es importante aclarar, la acantosis nigricans es la primaria o idiopática. Es de tipo constitucional, ocurre más en pacientes morenos. La asociada a enfermedades de fondo, como es la diabetes, y la asociada a tumores malignos, como son algunos adenocarcinomas, sobre todo del tubo digestivo, el adenocarcinoma gástrico. Hay que aclarar que esta última, solo como comentario, como cultura general, es de aparición súbita. El paciente no la tenía y apareció en las siguientes semanas y es un motivo, le llamamos a estas cuestiones dermatosis paraneoplásicas. Pero la asociada a enfermedades como la diabetes mellitus es la que en este momento nos interesa. Quizá podría constituir el primer signo de diabetes. Aparece en el 5% de la población general, como ya dijimos, constitucional, pero en el 70% de la población obesa aún sin diabetes. No tienen diabetes, pero probablemente la desarrollarán. Hay una alta prevalencia en pacientes ya declarados diabéticos tipo 2 y aparece más en mujeres que en hombres. Las zonas, seguro que todos ustedes ya lo han visto, es la axila, la zona inguinal, la submamaria, el cuello. Los pacientes dicen, tengo mugre, doctor, y por más que le tallo, no es mugre. Dicen los libros de una forma muy poética, si lo ven en la foto del lado izquierdo, decimos que tiene un aspecto como aterciopelado. Pero con mucha frecuencia también empiezan a desarrollar fibromas laxos, que la gente les llama verrugas, ¿verdad? Pero ahí están también, aparte de las placas estas aterciopeladas de color oscuro, aparecen las verrugas, los fibromas, ¿sí? Se puede asociar, como ya le dije a ustedes, con diabetes, pero también con Cushing, ovarios poliquísticos, acromegalia, obesidad. Y se fijan, todas estas entidades hay resistencia a la insulina. Es decir, que es evidente que esto, de algo que se habla es de resistencia a la insulina. Ahora, la acantosis nigricans asociada a obesidad y diabetes mellitus, aparentemente su fisiopatogenia es la siguiente. Se produce un factor de crecimiento similar a la insulina. Esto ocurre en estos pacientes con resistencia a la insulina y unión del exceso de insulina a receptores que están propios de la epidermis, el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento de los fibroblastos. Eso explica por qué aparece esa piel de aspecto aterciopelado pigmentado y además el desarrollo de las famosas verrugas que dice la gente. Una situación particular ocurre en mujeres obesas, jóvenes, con hirsutismo, con pelo no deseado en la cara, que además presentan resistencia a la insulina, hiperinsulinismo y ovarios poliquísticos. Después búsquenlo en algunos de sus pacientes obesas, jóvenes y que tienen pelo en algunas zonas, por ejemplo, en la región preauricular, y con mucha frecuencia van a encontrar también este asunto de la acantosis nigricans. La acantosis nigricans más los acrocordones o las verrugas es un marcador de resistencia a la insulina, tal como lo ven en esta diapositiva, y tiene incluso una foto histológica de esas verrugas. Y nada más, bueno, como detalle, lo que está desarrollándose es el factor de crecimiento epidérmico genera el crecimiento de la epidermis y el factor de crecimiento de los fibroblastos, la dermis, que está abajo, que ven de color rosita. Autoinmunidad y vitíligo. En diabetes mellitus tipo 1 se llega a ver vitíligo hasta en el 1.6% de los pacientes. No asuman que todo paciente con vitíligo debe tener diabetes, pero sobre todo si es un paciente juvenil, es un niño, investiguen esa historia familiar de diabetes y pidan su glucemia porque pudiera ser un marcador. No es frecuente, como ya le dije, pero hay una frecuencia de asociación entre anticuerpos antiinsulina, antitiroideos y anticélulas parietales. Es decir, que algunos pacientes desarrollan
diabetes tipo 1, hipotiroidismo y además anemia megaloblástica. En familias de diabéticos, el vitíligo puede preceder incluso a la diabetes mellitus. Por eso esos pacientes juveniles debe uno vigilarlos. Hay otras entidades asociadas a autoinmunidad y diabetes, como es la alopecia areata y el líquen plano, pues yo pienso que esto excede también, para no cansarlos porque el tema es muy amplio, pero excede la presentación. El segundo punto son los cambios vasculares con manifestaciones cutáneas. Aquí lo que ocurre es que hay una microangiopatía diabética que, si lo entendemos, es una proliferación de la célula endotelial y engrosamiento de la membrana basal. Afecta tanto arteriolas, vénulas y los pequeñitos capilares. Es microvascular, es una vasculopatía de pequeños vasos. Y esto explica la gangrena del diabético, en el que a veces le buscas pulsos y el pulso pedio es normal, pero tiene zonas gangrenadas, pero es por la microangiopatía. Esta microangiopatía produce otros datos que los vemos, seguramente ustedes lo ven en sus pacientes, que es la sequedad cutánea, le llamamos xerosis cutánea, una piel seca, escamosa, y que el paciente con frecuencia refiere prurito. Ocurre mucho en las piernas, pero también en los brazos de los pacientes diabéticos. Y también incluso la falta de pelo en las piernas, atriquia en las piernas, que ocurre hasta en el 6% de los pacientes. Todo ello por microangiopatía. Por otro lado, la macroangiopatía, la aterosclerosis de grandes vasos, es frecuente también en pacientes diabéticos. Son úlceras de tipo vascular dolorosas, muy bien circunscritas, con un fondo limpio, ¿sí? Bastante exudativo y vegetante, y cuando uno busca pulsos o hace un ultrasonido Doppler, los pulsos están totalmente disminuidos o incluso ausentes. Aquí es importante entender los cambios vasculares y el pie del diabético, las temidas lesiones en el pie del diabético. Hay que hacer una exploración muy meticulosa del pie. El suministro de sangre hay que recordar que está muy reducido, y cuando aparece una demanda adicional de ese flujo sanguíneo por una infección, un traumatismo, la oxigenación del tejido se reduce y al final de cuentas aparecerá la gangrena. La tinea pedis brinda el tratamiento de forma inmediata. Si usted encuentra áreas en las que supone que hay tinea pedis, manéjelas de inmediato. Hay que poner en tensión a estas regiones interdigitales maceradas, porque esas son la puerta de entrada de bacterias. Esto es secundaria a la tiña, es decir, apareció la tiña con los dermatofitos, los hongos allí, pero después, si hay una fisura, entran bacterias. La otra cosa que hay que buscar y vigilar en los pacientes diabéticos es la onicocriptosis. La gente le llama uñas enterradas, pero ya tiene ustedes otro término más de dermatología, onicocriptosis. Es la uña enterrada, y aquí hay un alto riesgo de infección. Si ocurre en pacientes no diabéticos, pues ustedes se imaginarán que ocurre en un diabético no controlado. Hay que pedirle siempre a los pacientes que corten la uña con la esquina recta. No sé, nunca he entendido por qué muchos podólogos las cortan redondeadas. Exactamente es lo que hace que se entierren. Hay que cortarla recta y no dejar que tampoco crezca demasiado, sino lo suficiente para que tampoco traumatice. La onicocriptosis debe tratarse también oportunamente y no dejar que se infecte. Aquí lo que ocurre es que conforme la uña se va enterrando, en los bordes laterales de la uña habrá un tejido hipertrófico, ¿sí? Con costras sanguíneas, como ven en la primera foto, ¿sí? Y después incluso costras amarillas melicéricas, que hablan de infección, exudación y un alto riesgo de infección. Es lo que le llamamos perionixis bacteriana. Perionixis es la inflamación del tejido perioungueal. Ahí tiene un dibujo de la estructura anatómica de la uña. Nosotros le llamamos el aparato unguial, pero sí es el borde lateral el que se está enterrando la placa unguial, y conviene tratarlo pronto. El pie del paciente diabético debe ser atendido bien. Primero, evitando zonas de humedad. Pedirles que usen talco en el calzado y evitar la maceración, secar perfectamente los pies. Las fisuras interdigitales son una puerta de entrada para bacterias, por lo tanto hay que también manejar esa zona y buscar si no hay hongos allí. Lubricar la piel, el manejo de áreas queratóxicas, la gente le llama callos, pero pues quiere hablarlo con propiedad, se llaman antilosis cutáneas. Pues esas zonas hiperqueratóxicas también es importante tratarlas, y lo vamos a ver en un instante. Cortar las uñas adecuadamente cuadraditas es mejor. Revisar los pulsos,
Eso es básico. Si usted dispone de un ultrasonido Doppler, hágalo, y si no, también pídaselo al paciente para que se lo efectúen, ¿sí? La sensibilidad, la motricidad, la movilidad articular son datos muy importantes porque ya lo estamos viendo. También los tendones de los pies terminan dañándose, ¿sí? El manejo inmediato de cualquier infección es importantísimo. Y aquí entramos al siguiente punto, el tercero, el diabético y las infecciones. El sistema de defensa y el daño vascular en los diabéticos es muy importante. Todos sabemos, todos lo entendemos, los diabéticos tienen una disminución tanto de la quimiotaxis como de la fagocitosis, y esto correlaciona con el grado de hiperglucemia. A mayor hiperglucemia, menor quimiotaxis, menor fagocitosis. Esto produce también en las heridas retraso en la cicatrización, y además esto es debido a una vasculatura dérmica comprometida. Ahora vamos a ver los procesos que pueden infectar o parasitar a los pacientes diabéticos. Dermatofitos afectan pacientes diabéticos y no diabéticos, tanto la onicomicosis, la infección por hongos en las uñas, las tiñas pedis, que le han llamado pie de atleta, la tiña del cuerpo, sobre todo las que son de presentación múltiple. Ahorita vamos a ver algunos casos. La dermatología no se estudia más que con fotografías, con imágenes clínicas, y vean ustedes en la onicomicosis las puertas de entrada de los hongos pueden ser distales, es lo más frecuente, laterales, le sigue, a veces hay distal y lateral, lo vamos a ver en un instante, en la siguiente diapositiva. Proximal no es lo más frecuente, pero puede entrar a través de la zona de la cutícula. Y por último hay una forma muy rara que es la superficial. Le llamamos blanca superficial. Los dermatólogos nos acostumbramos a verlas mucho en los años 80, cuando era la famosa, el boom de la epidemia del SIDA, ¿verdad? Pero pues también lo llegamos a ver en pacientes diabéticos. Ahí tienen las formas distales y laterales. ¿Quién no las ha visto? Es una onicolisis. Onicolisis significa el despegamiento de la placa ungueal de su lecho profundo, onicolisis, un material, un tejido hiperqueratóxico abajo. La gente dice se me desmoronan las uñas, y con ese estriado que puede ser blanquecino, blanco, amarillento. Algunos dicen que parece una aurora boreal, como si aquí tuviéramos auroras boreales en México, pero sí, cuando uno ve fotos, sí se parece un poco a ese aspecto de aurora boreal porque se ven las estriaciones a distinto nivel. Finalmente, como ven la foto de abajo del lado izquierdo, lo que llega a producir son distrofias completas de las uñas, porque el hongo llega y parasita no solamente la placa, sino llega hasta la matriz ungueal, y una vez que alcanzó la matriz ungueal, que es la raíz de la uña, pues va a salir la uña siempre parasitada. Esta es la forma proximal subungueal, no es frecuente, pero si ustedes ven es lo mismo, nada más que en vez de ser distal es proximal, es el despegamiento de la placa ungueal de su lecho, que se llama onicolisis, y esas estriaciones blanquecinas que aparecen o amarillentas. Aquí tienen la forma blanca superficial. Esta no profundiza, solamente afecta la placa ungueal. Incluso limándolo usted podría retirarlo. Claro, siempre hay que dejar algún antimicótico tópico. Ahora, bueno, la parasitación de los pacientes diabéticos y la maceración es muy importante, porque al final de cuentas esa maceración hace que haya una pérdida de la respuesta, sobre todo la función de la barrera cutánea, y puerta de entrada a infecciones por bacterias, ¿sí? Ahí tiene un impétigo secundario, ¿no? Un paciente pues que no se cuidó una tiña, y en ese caso pues debes dar un tratamiento, si es posible, vía oral, y manejo tópico con mupirocina de la tiña, ¿sí? de la infección secundaria, que es el impétigo. Hay que recordar que en algunos casos pueden desarrollar los pacientes incluso erisipela por el estreptococo beta hemolítico. Aquí la bacteria nuevamente penetró por la solicitud de continuidad, la fisura, genera una placa eritemato edematosa caliente, dolorosa. El paciente no tolera ni el roce de la ropa, brillante, dolorosa, y además hay síntomas generales, fiebre, astenia, dinamia. A veces el paciente desarrolla náuseas, no quieren ni movilizarse, ¿sí? El tratamiento es con penicilina, y si el paciente es alérgico, con eritromicina, ¿verdad? Puede haber incluso el desarrollo de abscesos por esta pérdida de la respuesta de fagocitosis y quimiotaxis, con abscesos que llevan a la osteomielitis y eventualmente a la mutación. Entonces, conviene tener en mente que los pacientes diabéticos, más los que no están muy bien cuidados y con glucemias altas, tienen riesgos muy elevados, que se agregan a lo que ya hemos visto, ¿verdad? La microangiopatía, la glucosilación de las proteínas de la colágena.
La tinea del cuerpo con presentación múltiple. Fíjense que así como también les hablaba de las onicomicosis blancas superficiales en pacientes con SIDA, también esto nos acostumbramos mucho los dermatólogos de hace algunos años a ver pacientes con tineas múltiples y pedirle su examen HIV, pero no, desde tiempo inmemorial se llegó a ver pacientes diabéticos descompensados que presentan extensas parasitaciones por dermatofitos, incluso en forma múltiple, vean ustedes, y son las placas que ustedes han visto que van extendiéndose la parasitación en la periferia con un borde eritemato vesiculoso y un centro que va quedando pálido, escamosito. Ahí el borde es en el que está activa la micosis y donde debería hacerse el examen directo y cultivo. Lo vamos a ver en un instante. Levaduras, cándida, el gran enemigo de los diabéticos y sobre todo los que tienen pobre control metabólico. Pueden desarrollar estomatitis, queilitis angular en las esquinas de la boca, balanitis, balanopostitis, vulvovaginitis recidivantes y en pliegues, un cuadro clínico, un diagnóstico muy característico de pliegues es el intertrigo. Intertrigo significa en el pliegue, exactamente. También puede haber infección alrededor de la uña que le conocemos como perionixis. Aquí tienen las estomatitis por cándida en casos severos, muy descompensados, la queilitis angular con placas eritematosas descamativas en las comisuras de la boca, las perionixis por cándida en la que el borde lateral y toda la zona cercana a la cutícula está inflamada. Eso es lo que le conozco con perionixis, incluso descamativa, y a veces aparece pus, ¿sí? O puede ocurrir lo que están viendo del lado derecho, una onicolisis, el despegamiento, igual que en los dermatofitos, un despegamiento de la placa unguial de su lecho. Ahí lo tiene otra vez, onicolisis. Puede haber el despegamiento e incluso cambios de coloración. Esto no lo vemos muy seguido, esos cambios de coloración no los vemos con los dermatofitos. Son más frecuentes con cándida y con algunos otros gérmenes oportunistas, aspergillus, por ejemplo, que afecta también esa zona y produce uñas de color verdecito. Parasitación de los pliegues por cándida, pues el intertrigo. Aquí el factor primordial es la humedad y la hiperglucemia, las dos cosas. Vean ustedes que son placas rojas, descamativas, húmedas, maceradas, y si ustedes ven sobre todo en el pliegue submamario de esa señora, ahí ven lesiones satélites periféricas. Busque ahí cándida. A veces hasta desarrollan pústulas. Y si usted lleva al paciente al laboratorio, que ahí le busquen cándida y seguro la van a encontrar. Ahí tienen el intertrigo por cándida, hay pústulas, hay maceración, hay eritema y aparte de eso humedad y eventualmente estas lesiones satélites que son pápulas periféricas. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace en las micosis en general? Primero, clínico, de la observación. Dos, micológico, se puede hacer un examen directo con hidróxido de potasio o potasa también se le llama, y el cultivo. No estoy diciendo que ustedes lo hagan, esto es cosa de investigar qué laboratorio en su localidad hace cultivos micológicos y enviar al paciente ayuda sobre todo para el diagnóstico definitivo, aunque a veces se puede iniciar el tratamiento. Alguien me dirá, mire, una sólico en una candidosis y una dermatofitosis destruye y mata a ambos gérmenes. Es correcto, pero a veces, bueno, pues se puede hacer más que nada para tener un diagnóstico de certeza. ¿Qué es un examen directo y cultivo? Ahí está Maurice Saburot, que fue el inventor de este cultivo, pero ¿qué es lo siguiente? Se retira escama o secreción de esa zona que afecta al paciente, se coloca el hidróxido de potasio, se pasa por un mechero para fijarlo y después se ve el microscopio y en los dermatofitos se encuentran filamentos delgados lineales y en el cándida levaduras que parecen como collarcitos de perlas. El cultivo es totalmente distinto, en uno se ven unas colonias algodonosas y en otras de un aspecto cremoso. Miren ustedes, ahí tienen los filamentos propios del examen directo del dermatofito, los cultivos con colonias blanco, algodonosas y un reverso rojo que habla de Trichophyton rubrum. El color rubrum es por el color del reverso rojo. Y en cambio en el examen directo de la cándida hay lo que le llamamos pseudofilamentos, no son verdaderos filamentos, es como si usted pusiera canicas una junto a otra, pero algunas se desprenden, ¿sí? Porque las levaduras están reproduciéndose por gemación y el cultivo es distinto, es una colonia blanco cremosa.
El manejo son procesos recidivantes. Si el paciente no se cuida, esto recidiva y recidiva. Así que aparte del tratamiento antifúngico se requiere el control metabólico. Puede ser tópico o puede ser vía oral. Aquí el criterio dependerá de muchos factores. Por ejemplo, los azólicos son muy eficaces, pero tienen el problema de que hay que vigilar la función renal, la función hepática, no se indican embarazo, lactancia por la extracción de la leche, cuidado en pacientes que padecen úlcera péptica o gastritis y algunos medicamentos como antibióticos, la rifampicina, la cisaprida, la warfarina, algunos anticonvulsivantes que hacen interacciones nocivas. En diabéticos, por ejemplo, pueden aumentar las concentraciones de algunos hipoglucemiantes. En pacientes con trasplante renal, impiden el metabolismo de la ciclosporina. En cardiópatas, aumentan niveles de algunos medicamentos, nifedipina, digoxina. Y hay que tener cuidado entre los azólicos, entiéndase ketoconazol, itraconazol, fluconazol. Esos son los azólicos. Con antihistamínicos producen trastornos graves del ritmo, sobre todo terfenadina y astemisol. Tenga cuidado con ello y es frecuente que los pacientes refieran que aparte de la infección y la parasitación por el hongo, tienen prurito y uno en forma descuidada puede prescribir un antihistamínico de este tipo y prescribir el azol, cosa que está contraindicada. Las medidas generales son básicas, hay que enseñar, no sirve que uno le dé el tratamiento y una receta al paciente si no le dice, seque perfectamente su piel después del baño, especialmente los pliegues, si es necesario use talco ahí a base de almidón de maíz, toalla especial para los pies que no sea la misma del cuerpo, talco, porque si no desarrollan estas tiñas del cuerpo múltiples que ya vieron, talco en el calzado, talco en los pliegues, un calzado que no sea sintético, ahora hay un boom, todo mundo usamos tenis, yo no estoy exento, pero en lo posible estos pacientes pues deberían usar un calzado sintético por un rato y después usar más bien calzado de piel o en casa un calzado abierto que permite que esa piel pues se ore, diría mi abuelita, ¿sí? Las sandalias en el baño son básicas, no solamente porque el paciente tiene una parasitación por hongos, sino porque probablemente alguien en la familia también tiene hongos y entonces resulta que tú tratas al paciente, pero eventualmente se vuelve a contagiar de quien entra sin sandalias y lo vuelven a reparasitar. Así que lo ideal es que todo el mundo use sandalias en el baño si es que hay este proceso. La respuesta al tratamiento en la onicomicosis es interesante en las uñas porque requiere mucho tiempo de tratamiento los manejos en la onicomicosis. Nardo Sayas, que es un dermatólogo cubano radicado en Miami, un día platicando con él, le dije, la idea es genial. Me decía él, pues es que mire, citas van y citas vienen. Habla muy bien español, pues él es cubano. Citas van y citas vienen con los pacientes y eventualmente uno no ve resultados. O el paciente dice que no tiene resultados o usted ya no sabe si sí o si no. Haga una marca en la zona límite donde está, y ven esa rayita verde, en el límite donde está la parasitación. Y del tratamiento, deje que la uña crezca. Si todo va bien, la marca va a ir avanzando junto con la zona que está siendo desparasitada y eventualmente se le va a ayudar a saber si está dando resultado. Hay resistencia a algunos antimicóticos. Gresofulvina ya no está disponible. Era un excelente antimicótico en los años 60, 70, 80, pero después que aparecieron los azólicos como el ketoconazol y el itraconazol, pues prácticamente se sabía que era resistente muchos de estos hongos a la gresofulvina, pero hoy en día también hay hongos resistentes a estos azólicos. Y entonces puedo usar alilaminas como terbinafina, por ejemplo. Desde la raíz desde la raíz de la uña, que es la matriz, hasta la punta, una uña crece de 6 a 8 meses en las manos y de 12 a 18 meses, año y medio en los pies. Así es de que conviene tener en mente que el tratamiento sistémico debe darse por lo menos en los pies por unos 3 a 4 meses y luego indicar un tratamiento tópico. Y ahí tienen un buen ejemplo tomado en mi consultorio de un paciente que estuve siguiendo mientras le daba tratamiento. En las tiñas, por ejemplo, del cuerpo, pues un tratamiento tópico, si es una sola lesión o si son placas múltiples, sistémico, funciona muy bien por unos 15 días. En el intertigo por cándida también lo mismo. A veces aquí es mejor usar una pasta secante o indicar un talco en esas zonas y dar el tratamiento sistémico. Mucormicosis, vamos a hablar ahora de las partes de lo que llamaríamos la película de terror.
Los mucorales son unos hongos oportunistas, son muy ubicuos. Hay 3 géneros de mucorales, Rhizopus, Absidia y Mucor. Quizá no sea tan importante que se aprenda esto, sino que son muy ubicuos y presentes en materia orgánica en descomposición y afectan a pacientes de alto riesgo, diabéticos con cetoacidosis. Lo que producen es un filamento, como ustedes lo ven, le llamamos macrosifonado. Es un filamento muy grueso, muy grandote, comparado con los de los dermatofitos, ¿sí? Y entonces producen oclusión vascular y con ello necrosis extensas parcelares, como ven en la foto de la cara de esa paciente. Pueden empezar incluso en el paladar como una placa eritematosa, dolorosa, que después desarrolla una pseudomembrana amarillenta y después desarrollan esto en pocas horas, en unos 2, 3 días empieza a necrosarse esa zona y después afecta incluso los vasos cerebrales. Ahí tienen una pieza de autopsia que encontré de algún libro, pero que habla de las extensas necrosis que produce por oclusión vascular. Yo recuerdo una de mis primas, ella no es médico, que un día me llamó y me dijo, ¿ya viste lo del hongo negro, Pepe? Eso te va a interesar. Está ocurriendo ahora asociado a COVID y está hablando de pacientes hospitalizados con COVID durante la pandemia, en las terapias intensivas que desarrollan esto. Pero si ustedes no entienden, más bien era una comorbilidad, no es que hubiera una epidemia de hongo negro, como decía mi prima y como decían las noticias amarillistas. Más bien eran pacientes diabéticos con COVID, que además desarrollan cetoacidosis y eventualmente también mucormicosis. Pues estaban fritos. Aquí es una urgencia, el diagnóstico temprano es importante, el manejo oportuno en salas de hospitalización con anfotericina B endovenosa y de validación amplia es muy importante. No lo escribí ya, pero el porcentaje de mortalidad sigue siendo muy alto, prácticamente el 60, 70, incluso hasta el 80% de los pacientes, sobre todo ya con necrosis extensas faciales y en el paladar. Ahora veamos algo menos agresivo. El eritrasma, no lo vemos muy seguido. Yo vi a este paciente en mi consultorio y le tomé foto. Tiene la capacidad de esta bacteria, es una bacteria, esto no es un hongo. Podría uno pensar en una tiña, ¿verdad? Usted dice, pues una zona macerada, a lo mejor me dermatofitos, pero esta es una bacteria que tiene la capacidad de fermentar la glucosa. En pacientes con diagnóstico de eritrasma, su incidencia de diabetes es del 20 al 50%. ¿Cuál es el aspecto? Pues en pliegues axilares, inguinales, submammarios, como ven en esta foto, interdigitales de los pies, aparece una placa eritematosa, macerada, descamativa, a veces pruriginosa. Hay un aparato que hasta lo consiguen en Mercado Libre, se llama luz de Wood. Lo que haces es lo colocas allí en una habitación oscura y esto empieza a hacer una fluorescencia de rojo coral que no ocurre con las dermatofitosis, con las hongos o lo que le llaman el pie de atleta. Y eso hace el diagnóstico, ¿sí? No necesita hacer cultivo. Un antibiótico tópico local, mupirocina, es suficiente, o clindamicina o ácido fiosídico tópico, y termina el paciente curándose, ¿sí? Pero conviene tenerlo en mente, pues como una singularidad, como una filigrana de la dermatología, pero que deben conocerla ustedes en esta alta especialidad que están tomando, y teniendo un diagnóstico, pues con luz de Wood, se hace un elegante diagnóstico, como decimos. Doctor Otras infecciones Seijo, son las... ¿Sí? doctor Seijo, ¿podemos hacer un inter, por favor? Claro, Para que... encantado. Ustedes me dicen Gracias, porque, doctor. porque ha Muchas sido largo gracias. esto. Sí, No, claro, no, no. claro. Vamos bien, solo que me gustaría pedirle si por favor podemos responder algunas preguntas que hacen los Encantado, no es colegas mala idea. antes de pasar a este capítulo de infecciones por bacterias, que ya vimos esta primera parte que nos presenta, pero no quisiera que se quedaran atrás una serie de inquietudes de parte de los colegas en el apartado de las micosis. Y Claro. también en el tema, en un tema en particular, hay un médico que le pregunta, doctor, si el líquen plano pudiera aparecer en la cabeza. Sí, sí, hay una variedad de líquen plano que se llama líquen plano pilar. Y por cierto que por la reacción inflamatoria que produce el líquen plano genera zonas de alopecia cicatrizal, alopecias permanentes. Así es de que el tratamiento también es importante hacerlo pronto. Aquí lo primero que hay que hacer es un diagnóstico histológico. Tomar una biopsia y mandarla a un patólogo que tenga experiencia en dermatopatología para buscar esa infiltración de linfocitos adosada a la epidermis, ¿sí? Que se llama, pues así es, una infiltración de linfocitos en banda
epidérmica, se hace el diagnóstico y se inicia el tratamiento. Se han usado esteroides tópicos de alta potencia con buenos resultados, ¿sí? Muy bien. También otro colega le pregunta, doctor, ¿cuáles serían entonces los cuidados indispensables de la piel en los pacientes que ya son portadores de diabetes mellitus? Bueno, como lo comentamos, lo primero es lubricar la piel. Ya vimos que hay zonas donde hay gerosis cutánea. Lo segundo es enseñarle al paciente a vigilar sus pies y explorarlos periódicamente. Los pies, que es los más importantes, buscar los pulsos, eventualmente buscar zonas maceradas o buscar zonas con tilosis e incluso pequeñas ulceracioncitas que están hablando, ya lo vamos a ver en un instante, el pie del diabético, que están hablando de daño no solamente metabólico, sino también neuropático, ¿sí? Muy bien, doctor. Al mantener una zona seca, secar perfectamente, los pliegues es importante, ¿sí? Y sobre todo tratar cualquier proceso infeccioso de cualquier índole. Ustedes ahí tienen la diapositiva en este momento y eso es lo que les iba a hablar, desde foliculitis hasta carbuncos y abscesos profundos, porque esos, aparte de pensar al paciente, pueden ser puerta de entrada incluso de sepsis. Así es de que hay que educar bien al paciente en cuanto a que vigile su piel. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, seguramente, doctor, claro que sí. Doctor, en otra pregunta, en la medicina de primer contacto vemos con mucha frecuencia pacientes portadores de diabetes mellitus ya con insuficiencia renal crónica y que ya han sido manejados por estos problemas de onicomicosis y sin respuesta. Ya nos dijo también usted que estos cuadros remiten siempre cuando no tienen un cuidado adecuado. Pero en este caso en particular, con la insuficiencia renal crónica, ¿hay algún fármaco en particular que usted recomiende? Sí, si no puedes usar azólicos, utiliza lilaminas. Terbinafina es bastante segura, ¿sí? Aquí también hay que recordar que, bueno, pues es que nefrópata, pero mi sobrina es nefróloga, así es de que hay que hablar de qué grado de Sí, insuficiencia claro. renal, y para eso está la famosa depuración de creatinina, para hacer el Sí. ajuste. Casi todos los fabricantes en la zona de que le llaman información para prescribir mencionan qué dosis hay que dar dependiendo de la capacidad de función renal que todavía tiene remanente el paciente, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que esta respuesta responde a la siguiente, en donde el doctor nos habla también de los pacientes que han sido atendidos con itraconazol y que seguramente que se los dieron en el sistema de salud, me imagino, que no tienen respuesta favorable y los pacientes optan por remedios caseros para el problema de onicomicosis. Claro, Eh, claro. en este caso, me imagino, aplica lo mismo que usted nos acaba de mencionar, valorar Sí, el sí, paciente y el grupo farmacológico. claro. Si no son estos fármacos, el itraconazol, pues también nos había hablado usted de terbinafina. Terbinafina, sí. Ujú. Perfecto. Doctor Seijo, estas serían las inquietudes que manifiestan los Muy doctores bien, de este apartado de micosis. muy bien. Vamos entonces al otro de bacterias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, no, al contrario, gracias a ustedes, qué bueno que me interrumpieron, porque uno está hable y hable, pero se queda uno con dudas y luego se juntan muchas preguntas al final. Bueno, pues aquí tienen la foliculitis, en la que lo que ocurre es que el folículo del pelo, la raíz, es la que se infecta, son estas pústulas que parecen de acné, pero no es cierto, en el centro tiene un pelito, ¿sí? O incluso carbunco, llamado también pústula maligna, en la que realmente hay un absceso grande, ¿sí? También por estafilococo están las infecciones en glándulas sudoríparas, lo que se conoce como hidradenitis supurativa. Aquí esto es un detalle importante. La hidradenitis supurativa es todo un complejo en el que con mucha frecuencia los pacientes son
obesos, desarrollan insulinoresistencia, además presentan insulinoresistencia y a veces o síndrome ovario poliquístico, ¿sí? El manejo de esto sí es una pesadilla, ¿eh? Para médicos, para pacientes, para dermatólogos, porque realmente no ha sido fácil controlarlo. Parece ser que el estafilococo es un epifenómeno, porque también hay una reacción inflamatoria subyacente, ¿sí? Lo que últimamente se ha utilizado son biológicos, infliximab, con costos muy elevados en términos económicos, y cuando ya hay mucha fibrosis, incluso se realiza la debridación de toda esa zona quirúrgica, desde colocación de injertos hasta cierres por segunda intención. Son pequeñas pesadillas. Seguramente que ustedes habrán visto algunos casos de hidradenitis supurativa. El paciente se incomoda mucho porque aparte de que duele, huele feo. Entonces se terminan aislando, desean cuadros depresivos estos pacientes de hidradenitis. Y bueno, pues procesos otra vez de las películas de terror, procesos graves y potencialmente mortales. Gangrenas gaseosas, pues por todos estos gérmenes que ustedes ven y que con mucha frecuencia son más bien propios de áreas hospitalarias con bacterias multiresistentes. Fascitis necrosantes, igual se describió con estreptococo del grupo A, pero también Clostridium, bacteroides, ocurre hasta en el 20-80% de pacientes diabéticos, pero insisto, es el diabético ya en fase terminal no controlado, es una tragedia. Las gangrenas de Fournier también ocurren hasta en el 60% de los pacientes y son áreas extensas con necrosis, secreción purulenta en áreas perineales, perianales, genitales, el tercio inferior del abdomen, y ahí tienen los agentes causales, casi todos gram negativos, anaerobios. Una de las entidades interesantes son las otitis externas malignas. Esto lo ven más los otorrinolaringólogos, pero a veces llegan a acudir con nosotros los dermatólogos estos pacientes porque es una infección rara pero grave. Inician el conducto auditivo en pacientes también no controlados, muy descompensados y generan pericondritis dolorosas, necrosis extensas. Incluso usted toma su otoscopio y encuentra zonas rojas, necrosadas, con secreción purulenta y pueden progresar a mastoiditis, osteomielitis del hueso temporal que requieren, como ven en esa diapositiva, debridaciones muy extensas y daños a nervios y meninges. Son pacientes, como le digo, mal controlados, de edad avanzada y producidos por muchos gérmenes. El más frecuente es Pseudomonas aeruginosa, pero también se han descrito otros. Y aquí también los antibióticos múltiples, antimicóticos endovenosos y debridación, porque incluso puede haber también coexistencia de Aspergillus y Cándida. Virus, herpes. Prácticamente todos los médicos desde que estamos en la carrera hemos visto pacientes con herpes y diabéticos. Es la reactivación del virus de varicela zoster. Afecta terminaciones nerviosas sensitivas y conforme avanza por abajo inflamando el nervio, aparecen en la superficie vesículas. Aparte del dolor, el riesgo es la infección agregada o el daño a estructuras afectadas, con cicatrización extensa, neuralgias duraderas, posherpéticas que terminan yendo con el neurólogo para que incluso haga bloqueos permanentes del nervio, queratitis herpética, y esto último vamos a verlo. Una variedad de herpes es la herpes en el trayecto de las ramas del trigémino. Acuérdense que hay una rama oftálmica, una maxilar y una mandibular. Y aquí la oftálmica es la que, digo, la rama oftálmica es la que más nos interesa, que es la de la primera, porque hay un signo que es el signo de Hutchinson. Es la aparición de vesículas en la punta nasal que implican daño corneal. Vean ustedes. Ahí lo tienen en las dos primeras fotografías, el daño en la punta nasal, un herpes en la primera rama del trigémino, lo envías con el oftalmólogo y el oftalmólogo hace su prueba de fluoresceína y encuentra úlceras dendríticas que hablan de queratitis y riesgo severo de pérdida del ojo, sobre todo por daño en la córnea. Uno diría, bueno, eso se corrige con trasplante corneal, sí, pero si puede evitarse es mejor hacerlo, ¿sí? La rama maxilar y la rama mandibular, y tienen otros dos ejemplos, pero estos pues no tienen tanta afección, no tienen afección ocular, pero sí el dolor es bastante intenso. Con mucha frecuencia hay que dar el antiviral específico aciclovir, valaciclovir, famciclovir y agregar un esteroide vía oral para reducir la inflamación y reducir el riesgo de neuralgias posherpéticas en nervios trigéminos que son insoportables.
Puede haber también afección en las ramas sensitivas del oído externo, así como también en el nervio facial, el famoso síndrome de Ramsay-Hunt, en el que hay también afección del oído, pérdida del oído y además parálisis facial. Pero en las ramas sensitivas, ahí están los nervios y que se afectan y eventualmente pues las zonas que están lastimadas. En la zona cervical igual. Y los que ya conocemos de herpes en las zonas torácicas. Vamos ahora a las complicaciones neurocutáneas, que creo que es la pregunta que hace un instante hacían. Hay una asociación importante y en los pacientes diabéticos. Calzado de mala calidad, inadecuado, hiperkeratosis, tilosis, callos y diabetes. Y aquí lo que ocurre es que hay una neuropatía autonómica. Entonces el paciente presenta los pies anhidróticos, fríos, a veces con mucha frecuencia los pacientes dicen, siento ardor como chile en los pies, doctor. Pues haga una evaluación profunda de la diabetes y seguramente del estado metabólico de ese paciente. A veces sabrán comezón, usted le busca, no tiene ni comicosis ni tienen tiña. Entonces debe haber este problema autonómico. Con mucha frecuencia hay callos, zonas tilósicas sin hidratación, con fisuras y no ante la puerta de entrada bacterias. Recuerde, y esto no es de dermatología, que hay una biomecánica en los puntos de apoyo del pie. Con mucha frecuencia en la semana pasada me enviaron de un podólogo una paciente que decían que tenía un ojo de pescado en una mujer de 90 años o de 86 años. Está raro. Cuando lo revisas, pues no, lo que tiene es una ulceración mal perforante plantar. Y esto es debido a que los arcos, miren, el pie es como esto lo decía un maestro mío de ortopedia, es como un tripié. Ponga de un lado el primer metatarsiano, del otro el quinto metatarsiano y atrás el hueso del talón, ¿verdad? El calcáneo. Y eso forma tres arcos, el arco interno del pie, el arco externo del pie y un arco transversal, ¿sí? Y todos ellos con el tiempo se afectan, hacen que caiga el arco y eventualmente aparecen en esos sitios, primero, quinto, calcáneo o incluso en el metatarsiano medio, las zonas tilósicas, primero callos y después ulcerativas. Además, hay una neuropatía motora que influye en el mal perforante, en la que hay debilidad de los músculos de los pies, como ya le dije, modifican los puntos de apoyo, y esto requiere un manejo ortopédico con zapatos que idealmente sean anchos e incluso plantillas para soportar ese apoyo. Ahí lo tienen, las ulceraciones en las zonas del primero e incluso del segundo metatarsiano, ¿sí? Por el punto de apoyo, la presión que ejerce el calzado entre el hueso y la piel en medio, ¿sí? Además, la neuropatía sensorial. Con mucha frecuencia estos pacientes no tienen sensibilidad, hay total anestesia y menos se dan cuenta. Son pacientes a veces que ustedes lo habrán visto, viven solos y aparecen úlceras en pacientes ancianos, abandonados, ¿verdad? La suma total de angiopatía, neuropatía e infección cutánea da lugar al pie diabético. Y aquí, como ya lo dijimos, si un suministro de sangre está disminuido, cuando aparece esta demanda adicional, pues la oxigenación claudica y aparecen estas gangrenas secas con necrosis, que requieren, como ven ustedes, debridaciones amplias o incluso amputaciones, que son muy tristes. Lo preguntaban hace un rato algunos de los colegas. La prevención, pues identificar heridas, ampollas en los pies, infecciones menores, si hay dermatofitos, uñas enterradas, infectadas. Vamos a uno de los apartados, ya casi estamos al final. Las dermatosis por cambios metabólicos asociados. Ustedes saben que la diabetes no solamente es cambio en la glucosa, también hay trastornos en los lípidos. Y entonces aquí hay que entender algo que se llaman los xantomas eruptivos. Estos se atribuyen a una actividad defectuosa de la lipoproteína lipasa, con aumento de colesterol BLB de muy baja densidad, los triglicéridos y kilomicrones. Se relacionan a insulinoresistencia y aparecen cuando hay concentraciones muy elevadas de triglicéridos, 1000 a 3000. Su incidencia es muy pequeñita en diabéticos, pero conviene tenerlos en mente. Miren ustedes, vamos a verlos. Son neoformaciones de color rojo, rojo amarillento, de un color anaranjado con un halo eritematoso. Los pacientes a veces refieren prurito o sensibilidad al tacto y aparecen casi de forma súbita. Súbita, estamos hablando de en pocos días o pocas semanas el paciente presenta esto. Médicos no avesados como
los que no toman estos diplomados dicen, pues será un hongo, serán barritos. No, 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 pues es esto, no tiene pústulas. Lo que hay es en las superficies extensoras de las extremidades, sobre todo de los antebrazos y los codos, así como glúteos y tronco, en la región lumbar, estas neoformaciones. Si usted tomara una biopsia, lo que encontrarían con una tinción para grasas, un rojo Congo, depósito de lípidos, ¿sí? No es necesario tomar la biopsia. Si usted hace el diagnóstico, el manejo de esto responde muy rápido, pero aparecen pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2 mal controlados, con una hipertrigliceridemia extrema. Siempre pídales su perfil de lípidos. Y esto es importante, el manejo de la enfermedad de fondo, diabetes y de los lípidos genera un control y responden a ambas circunstancias quitándose las lesiones. Pero ahí lo tienen en el glúteo y en el antebrazo, ¿sí? Cuando les controlan la glucosa y controlan los lípidos. Complicaciones cutáneas debido al tratamiento antidiabético. Le digo que, bueno, estamos fritos los dermatólogos, también llegamos a ver pacientes. La alergia a la insulina no es ya frecuente porque no se utilizan insulinas heterólogas y esas generan urticaria, enfermedades tipo enfermedad del suero. Esto es poco frecuente hoy en día porque hay insulinas purificadas y recombinantes humanas, pero lo que sí se sigue viendo son las lipodistrofias. Aparecen después de haber iniciado el tratamiento y ustedes, todos los que prescriben insulinas, le dicen al paciente, rote las áreas de aplicación porque puede desarrollar o placas atróficas donde hay necrosis del tejido adiposo o al contrario, placas lipohipertróficas donde hay lipomas dolorosos. De ahí que conviene decirle al paciente rote las zonas de aplicación. Algunos hipoglucemiantes ya prácticamente van de salida, como la glibenclamida, porque hay mejores hipoglucemiantes, puede asociarse a algunas reacciones de fotosensibilidad, como ven en las fotos, erupciones liquenoides o hasta psoriasiformes y ampollas pénfigos. La metformina se ha asociado en muy poquitos casos a vasculitis y erupciones psoriasiformes. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la carbosa, eritema multiforme y pustulosis exantemática generalizada, y los inhibidores de la DPP4, como la sitagliptina, pemfigoide ampolloso. Así es de que hay que tener en mente que algunos pacientes pueden llegar con algo que uno piensa que está relacionado a la diabetes o no le cuadra con diabetes, pudiera estar relacionado a los medicamentos que emplea para su diabetes. Ahora hay un problema enorme. Los pacientes diabéticos ya en etapas avanzadas sabemos que están bajo tratamiento para la hipertensión, para la diabetes, para la arteriosclerosis, para el problema de los lípidos e incluso con analgésicos para los problemas osteoarticulares que desarrollaron, ¿sí? Con antimicóticos que prescribió el dermatólogo. Así es de que ese manejo de múltiples comorbilidades hace muy difícil a veces atribuir la reacción a un medicamento en particular. Aquí el consejo a veces es investigar, hacer una lista con el familiar o con el mismo paciente, qué medicamentos toma, desde hace cuánto lo toma, y el mejor consejo, investiga cuál es el último que fue ingresado a esa lista de prescripción, porque pudiera ser que ese esté relacionado a esta reacción medicamentosa. Descarte los que tienen mucho tiempo. Si usted dice, ¿cuánto tiempo tiene tomando metformina? Pues ya muchos años, doctor. Olvídese de las vasculitis, esa no es la causa. ¿Cuál es el último que le indicaron? Si le indicaron algún antibiótico o algún antimicótico, esa pudiera ser la causa. Ya estamos en la recta final. Yo sé que ya lo dijo Chelito, es demasiada información, por eso le voy a facilitar los artículos, porque ustedes en un rato más lo pueden repasar o mañana y reafirman el conocimiento. Pero estas son las perlas que quiero que se lleven a su casa o que les va a llegar directamente ahí a su casa. Vamos a asociar fisiopatogenia con el tipo de lesión. Microangiopatía, pues ya lo vimos, la rugosidad facial y palmar, y esta mejora cuando se le da un tratamiento adecuado a la diabetes. La dermopatía diabética o atrofia parda circunscrita pertibel, que ya dijimos que es la manifestación cutánea más frecuente, está asociada a microangiopatía, así como a la necrosis lipidídica diabeticorum, que vieron que produce placas con atrofia y eritema periférico, ¿sí? La obesidad e insuloresistencia se asocia a acantosis nigricans, esas placas obscuras en el cuello, en las axilas, y la hidradenitis supurativa.
La glucosilación de proteínas habitualmente está asociada a engrosamiento cutáneo, el escleredema del adulto que deberían buscar en la región del cuello, región dorsal, el empedrado digital que deberían buscar en los dedos y en los bordes de los dedos, y así como en la región peduncal de sus pacientes, la esclerosis cutáneo tendinosa con el signo de la oración, los dedos en gatillo, jantodermia y jantoniquia, el color amarillo de las manos y de las uñas, todo eso está asociado a glucosilación por proteínas, de proteínas. La tendencia a infecciones, pues algunas son graves. Busca dermatofitosis extensas, candidosis recurrentes, el intertrigo en pliegues, procesos infecciosos bacterianos recurrentes, foliculitis, furunculosis, carbunco, como vieron la pústula maligna, con esa úlcera purulenta, erisipela, la gangrena gaseosa, estos son casos graves, fascitis necrosante, gangrena de Fournier, otitis externa maligna, mucormicosis rinoceronal, todo eso está asociado a infecciones. Insuficiencia vascular, gangrena periférica, sobre todo la gangrena seca. Neuropatía, hiperkeratosis, tilosis, callo, úlceras neurotróficas que acabamos de ver. Metabolismo alterado de lípidos, jantomas eruptivos, esas papulitas amarillas o de color anaranjada en áreas de extensión, en la región de las nalgas o en las zonas lumbares, de aparición relativamente súbita y sobre todo en los últimos días o en las últimas semanas y que causan pruritos, le están saliendo más al paciente, pida un perfil de lípidos, sobre todo busque triglicéridos elevados. Complicaciones del tratamiento, pues las farmacodermias por hipoglucemiantes y las lipodistrofias, ya sea atrofia y hipertrofia por insulina. Fenómenos autoinmunes, pues vitiligo, alopecia areata. Causas desconocidas, la ampolla diabética. Yo tengo la impresión que la ampolla diabética debe estar asociada a glucosilación de la membrana basal que une la epidermis con la dermis, el granuloma anular, la colagenosis perforante reactiva de Kirle que vimos en los pacientes que están siendo dializados. Por fin, conclusiones finales. El reconocimiento de las manifestaciones cutáneas de la diabetes permite un diagnóstico que pudiera haberse pasado por alto. Están, aunque no siempre relacionadas con el control de la enfermedad, ya vimos que algunas, aunque el paciente se ponga ya muy derechito, el daño ya está presente y sobre todo la atrofia pigmentada pretibial va a persistir, ¿sí? Algunas pueden ser manifestaciones de daño en otros tejidos, retinopatía, nefropatía, microangiopatía, neuropatías motoras y o sensoriales. Los males perforantes plantares pues hablan de un daño neuropático tremendo. Reconocerlas a tiempo pueden reducir el riesgo de complicaciones serias, amputaciones, el daño ocular, el daño renal, las infecciones severas y fatales. Cuidar el pie del diabético, ya lo comentamos y lo preguntaba aquel colega. Secar, lubricar, explorar rutinariamente. El médico de primer contacto debe conocerlas para su oportuna identificación. Creo que esto es importante que todos ustedes lo repasen para tenerlo en mente. Pero la conclusión más importante, este no es el trabajo del dermatólogo, ni del médico de primer contacto, ni del ortopedista, ni del endocrinólogo, ni del internista. Es un trabajo en equipo, multidisciplinario. Nadie tiene todo el conocimiento. Hay que tener información, los artículos que le voy a mandar, analizarlos, implementar estrategias para el manejo de estos pacientes. Y lo que ha insistido, y Chelito está de acuerdo con nosotros, nos lo insiste nuestro líder, el doctor Acosta, hacer investigación clínica básica en nuestros consultorios, en nuestros centros de salud, en nuestras pequeñas instituciones o grandes instituciones, ayuda mucho. A veces se quiere hacer investigación muy avanzada. Estas son las referencias bibliográficas, solamente se las pongo para que las vean, pero no se angustien demasiado, no hay que leerlas todas, pero sí le voy a facilitar al doctor Uriel, ya se las envía, estas referencias para que las puedan revisar. Pídanselas a él. Entonces, el tiempo se ha acabado. Bueno, nos entretenemos un poco con las preguntas. Son casi 1 hora, 15 minutos y espero no haberlos cansado. Muchas gracias por su amable atención. Se pasó volando, de hecho, doctor. Lo vamos siguiendo ¿Quién y el sabe? tiempo vuela. Apreciados colegas, como en cada una de las máster, les compartimos un cuestionario de retroalimentación para que el doctor Seijo tenga la oportunidad de apoyarnos en las dudas que logremos detectar a través de sus respuestas. Si son tan amables de contestarlo, en tanto yo le hago de conocimiento, doctor, las últimas preguntas de los colegas en los Por favor, temas claro.
que usted abordó esta tarde. Le preguntan, ¿me podría recomendar alguna crema para humectar los talones muy secos de los pacientes diabéticos? Claro, puedo hablar de marcas, ¿verdad, Chelito? Porque esto Claro, parece la televisión. claro que Bueno, sí. sí, sí. Hay una crema muy buena que se llama Ureadin, escríbala, Ureadin Podos. Es un gel oil, es un gel aceitito, Ureadin Podos. Búsquelo con el laboratorio Isdin. Seguramente en su localidad está disponible en algunas farmacias de cadena. Ureadin Podos Gel Oil. Es urea al 40%. Funciona muy bien, como lo dijo. Si hay hiperkeratosis, si hay fisuras, no lo indique porque arde bastante. Si hay fisuras, mejor utilice alguna crema como puede ser Recoverón, que esa fisura se repare y una vez reparada, indique ese Ureadin y es muy bueno, funciona muy bien. Muchas gracias, doctor. De hecho, yo pudiera agregar que este laboratorio ha tenido el tacto de poner en comercio electrónico sus productos, que sí Así había es. escuchado en alguna de sus ponencias que son muy útiles en algunos casos. Así es que también por ahí lo he visto, por si alguien en su comunidad no tiene farmacia dermatológica o de especialidades en donde lo pudieran conseguir. Muy bien, doctor. Otra pregunta. ¿Cuál es el manejo de la fibrosis laxa? De los fibromas péndulos se refiere a lo que la gente le llama Sí, verrugas, ¿no? sí. Sí. Retirarlos. No es difícil, mire, si son pequeñitos, ahí le va el tip. Si son muy grandes, no le va a quedar de otra. Infíltralos con anestésico. Trate de conseguir ahí en su localidad jeringas pequeñitas de 3 centímetros cúbicos, carga su gilocaína y después de eso lo infiltra, pero hágalo con aguja 30. Ese es el mejor tip. Si las puede conseguir, si no, pues consiga con alguien en la Ciudad de México que le envíen agujas 30 que son muy finitas e infiltrado, pero tienen que ser fibromas grandes. Hay pacientes que a veces llegan y le hacen uno, sobre todo uno como hombre, las mujeres no se las hacen las bromas, pero uno como hombre llega a un paciente varón y le dice, mire doctor, me está saliendo otro testículo y uno ve una verruga grandotota, esa hay que infiltrarla y retirarla. Pero si son más pequeñitas, un buen tip es conseguir, ahí les va, cloruro de etilo. Compren cloruro de etilo, no se usa en la cara no, pero lo rocía y corta la verruga. Hay que tener la destreza de rociar el cloruro y cortar la verruga al mismo tiempo. Las pequeñitas como esas que vieron de las axilas, hágalo en varias sesiones. Hay pacientes que a veces llegan y dicen, quiero que me quite todo esto y son cuello, submamario, axilas, ingles. Es una salvajada. Mejor hasta uno termina ya también cansado y con el pulso. Consígase unas tijeras finitas y unas tijeras que también las ven en las empresas de instrumental. Se llaman tijeras de iris. Son muy pequeñitas y son muy útiles porque tienen buen filo para cortar esas fibromas. Y básicamente se puede poner nitrógeno líquido, oye, ahí tengo, eso es más de especialidad. Pienso que inflama mucho, es más rápido hacerlo con esto que le acabo de platicar. Y si, Mire, bueno, pues pues si la esta va a es otra cortar, joya, doctor. Fue, perdón, fue otra joya esto de las tijeras de iris que no lo de conocía. iris, sí, sí, y si va a cortar un fibroma más grandecito que infiltró, trate de conseguirse un termocauterio. Los venden también en las tiendas de productos electromédicos. Yo que estoy aquí en la Ciudad de México, lo consigues en las cercanías del Hospital General y el Centro Médico o en la zona de hospitales del sur. Hay tiendas que se dedican a vender instrumental y artículos médicos y consigues un termocauterio de baterías. Hay unos incluso desechables, lo aprietas, se pone la punta del rojo y lo cauterizas. Insisto, hay que infiltrar previamente, no lo apliques directamente al pobre paciente, va a echar un alarido. Infiltras primero, cortas con tu tijera y después cauterizas esa fibroma, pero tienen que ser más grandes, los pequeñitos con cloruro de etilo y después de eso les pones, ya que lo cortaste, un pedacito de algodón, un pedacito de micropor y pues bueno, el paciente sale con varios parchecitos, pero rápidamente lo haces sin mucho problema. Muy bien. Doctora, otro El doctor, cuestionario yo lo hice, lo puse bien fácil, espero que lo puedan contestar, ¿eh? seguramente. Doctor Sí, Seijo, una última pregunta. claro. ¿Existe algún producto que se pueda utilizar en las cicatrices que quedan después de un herpes zóster?
Ah, esa es una pesadilla. Bueno, a ver, es que está hablando, ahí hay trampa. Me voy con la trampa. Hay cicatriz, pero no hay neuralgia, porque si hay neuralgia, esa es la pesadilla. Si hay cicatrices, hay varios medicamentos que funcionan bien. Hay una sustancia, un principio activo, pirfenidona. Esa ahora lo están utilizando los neumólogos y los internistas para las insuficiencias respiratorias de los pacientes post-COVID, pero es bien cara, es bien caro. Pero existe tópico. Hay uno en particular, se llama Sicabio también, con C de Carlos, Sicabio, y así como B de biología, Sicabio crema. Lo fabrica un laboratorio que se llama Advaitia, y ese lo aplicas 3 veces al día en las cicatrices y las va aplanando si es que son cicatrices hipertróficas. Sí, Muy hay que hacerlo bien. por varios meses, por lo menos durante unos 2 meses para que de esa manera aplanen lo mejor posible. Muchísimas Sí, gracias, doctor. sí. Joyas y joyas. Bueno, Muchísimas no, espero que gracias. les sean útiles. Sí, encantado. Claro que sí, claro que sí. Doctor Seijo, ya nada más para concluir. En la promoción de la salud, seguramente para nosotros, médicos de primer contacto, encontramos una herramienta básica para atender los trastornos dermatológicos. En esta promoción de la salud hace falta tanto que llevar a la población de manera general, pero en particular en el tema de la diabetes mellitus, vemos cómo podemos prevenir una inmensa cantidad de problemas que usted nos ha referido esta tarde y que nos motiva a investigar, a revisar a los pacientes como lo hemos aprendido, a ver no solamente los pies, a ver la piel en general, pero sobre todo con estas lesiones en piel, a poder diagnosticar tempranamente esta enfermedad que tiene a nuestro país en una situación complicada. Postrado, sí. Complicada por su naturaleza como tal y por las complicaciones que genera. Creo que nos ha mostrado, doctor, un alajero, porque son muchas las alhajas que nos deja y que agradecemos infinitamente, A y nos ustedes, a vamos ustedes. directo a revisar el cuestionario. Muy bien. Laurita, por favor, ¿nos puedes apoyar? Claro que sí la pongo. ¿Pueden verla? Sí, sí la vemos. Vamos a ver. Manifestación cutánea más frecuente en diabetes mellitus que aparece hasta en el 80% de los pacientes diabéticos de larga evolución. Tenemos que un 66, un 65.8 nos responde atrofia parda circunscrita pretibial. 10, perfecto. Muy bien. La segunda, la cantosis nigricans suele asociarse a... ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Así Clarísimo, está, así todo clarísimo. bonito. La calificación no es para los doctores, para mí. Qué bueno que quedó claro. Muy bien. Bravo. Vamos a la tercera. Esta no es básica, esta segunda. El signo de la oración, los dedos en gatillo, el engrosamiento cutáneo y el empedrado digital se deben a... Mire, doctor, aquí tenemos dos temas que prácticamente se comparten el crédito. Claro, claro. Pero ahí está, la glucosilación de las proteínas, sí, efectivamente. Sí, Bueno, pues, muy bien. apreciados colegas, para que lo consideremos y no lo debamos confundir con glucosilación diabética, con microangiopatía diabética. Muy bien. Vamos. En pacientes diabéticos, la parasitación micótica en los pliegues intertrigo frecuentemente es debida a...
casi un 60%. Muy bien, Cándida. muy bien. Variedad de micosis de pronóstico grave, aparece en pacientes diabéticos con cetoacidosis, produce oclusión vascular arterial y con ello genera extensas áreas de necrosis. Ahí está. Casi Ahí está. 70%. Casi el 70% supo que era, claro. Por micosis. Perfecto. Muy bien, doctor. Pues una Perfecto. retroalimentación Qué extraordinaria. bueno. Qué Y bueno nos que quedamos con sus artículos maravillosos para poderlos repasar claro. y dejarnos todavía más clara su enseñanza de esta noche, la cual agradecemos muchísimo a nombre de Alianza Médica, de todos los Gracias a usted. colegas que brillantemente han participado, han permanecido, han sido lo mejor en Qué esta bien. Qué serie. bueno. Muchas gracias, doctor, por sus enseñanzas. Un placer saludarlo Gracias. y Igualmente. seguramente pronto tendremos el gusto de volvernos a encontrar. Claro que sí. Que tengan ustedes muy buena noche y gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Buena noche. Buenas noches.